Vamos a hablar con Juan Manuel López ahora del tema si puede haber o no un acuerdo político, cosas que se ha hablado mucho en las últimas semanas. Pero antes quiero ponerlo en contexto de lo que está pasando económicamente. Venimos contando que hay una inflación 7% mensual, eso dispara las canastas básicas. De hecho, la canasta de la pobreza subió 7,1%, la canasta en el mes pasado, en agosto, por arriba de la inflación, lo mismo la canasta básica de alimentos. Y la línea de pobreza, agosto, el mes pasado, estaba en 120.000 pesos ya. Este mes, en septiembre, va a estar casi 130.000, porque es una línea que viene creciendo a razón de 8.000, 10.000 pesos por mes. Como si alguien que gana o tiene un sueldo le tendrían que dar todos los meses un bono extra de 8.000, 10.000 pesos para no quedarse atrás de la inflación. Es imposible, digamos. Y hay muchos sectores tradicionales que eran típicos de clase media, media baja, o que aspiraban a ser clase media, que hoy están quedando por debajo de la inflación. Cito algunos casos. El salario promedio, según la AFIP, del comercio son 116.000 pesos mensuales. O sea que si hay un jefe de hogar que está en blanco, es registrado, y es el jefe de hogar el que trabaja, la señora ama de casa y demás, ese hogar hoy es pobre, era típico de clase media. Administrativos y servicios de apoyo, según la AFIP, el salario medio está en 90.972 pesos mensuales, bien por debajo de la inflación, de nuevo. Construcción, bueno, también, 92.000 pesos mensuales, el salario promedio registrado. Agro y pesca, 88.000 pesos mensuales. Enseñanza, es decir, porque los docentes no son solo de la Ciudad de Buenos Aires o del Gran Buenos Aires, en todo el país hay salarios muy bajos docentes, están, según la AFIP, el salario promedio en poco más de 71.000 pesos mensuales. Es decir, que estamos hablando de salarios muy por debajo de la línea de pobreza para el caso de la educación. Y lo mismo en gastronomía y hotelería, los salarios en blanco están apenas en 65.000 pesos mensuales, es decir, prácticamente la mitad de la línea de pobreza. Tenía por acá también, fíjense esto, servicios de salud y servicios sociales. Están ahí, ¿no? 120.000 pesos mensuales y mucho personal de salud también, que hoy enfermería, obviamente, y algunos, incluso, no sé, odontólogos, médicos y demás, que están en trabajos que no están prácticamente por arriba de la línea de pobreza. Leo, gracias como siempre por venir, economista, especialista sobre todo en ver qué está pasando con las nuevas tendencias del empleo y de la economía. ¿Qué estás viendo? ¿Qué te sugiere este tema de los empleos tradicionales hoy en el descalabro total de la economía argentina? No alcanzan ni siquiera a cubrir la línea de pobreza. Antes tengo una buena noticia, ¿puedo? El coeficiente de Gini está mejorando. La igualdad. La igualdad, claro. Estamos todos yendo para abajo, todos más pobres. Estamos todos más parejitos. Bueno, hay más igualdad, era un objetivo que el gobierno tenía. A ver, el mundo está cambiando y el mundo se acelera cada vez más y vemos cómo en Chile, en Uruguay, en Brasil están mejor, ¿no? Ya no es Estados Unidos. Pero algo que está pasando muy interesante es que más y más gente está dando servicios afuera. Hoy hay estimaciones muy difíciles de hacer, pero de que entre 200 y 250.000 personas en Argentina están cobrando por no solamente programación, que es lo que tiene más glamour, pero también por hacer servicios de diseño, edición, algún youtuber, que están cobrando todo por afuera, que la AFIP querría registrar, pero que hoy no registra, y que es como la salvación de la clase media en muchos casos. Porque, ¿te acordás antes decíamos, bueno, nuestros padres decían, va a estudiar medicina, va a ser doctor y entonces va a estar mejor? Hoy un médico, como decías recién, Sí. ¿qué decías? 120.000 pesos, justo el nivel de la línea de pobreza. Siempre que hacemos este tema con protagonistas, se escriben al Instagram del programa o a las redes odontólogos, psicólogos, médicos que están en servicios municipales que están por debajo de estos sueldos que mencionábamos. Claro, y ahí la picardía de esto es que cuando tomaron la decisión de estudiar esto, la tomaron diciendo voy a estudiar porque además de que me encanta o lo que sea, o sé, o puedo hacer una vocación. bien, dijeron hay futuro y lo estamos matando, como que lo estamos degradando todo el tiempo. Entonces ahí hay que tener en cuenta que cambió radicalmente el mundo y ese tipo de decisiones. Un título universitario hoy es, para esta gente, para la gente que está justo en el límite de la línea de pobreza, es mucho más difícil de obtener, pero hay cosas mucho más cortas que se pueden hacer para dar servicios hoy al exterior. Hoy no queda otra.
yo no veo una forma en Argentina, o lo haces dando servicios a una empresa de estas multis que da servicio al exterior desde la empresa, que está pasando cada vez más. Centros de servicios compartidos que tal vez le cargan la factura a la subsidiaria de México desde Buenos Aires, ¿no? Desde el Gran Buenos Aires. O vas y te anotás en alguno de los sitios, buscas en LinkedIn, buscas en algún lado. Eso más que nada para un empleo joven, digamos, que dicho sea de paso, son las mayores tasas de desocupación, claro, ¿no? En el empleo joven. Ahora, para eso, ¿qué tipo de calificación requerís? Calificación formal prácticamente nada para ese tipo de cosas. Muchas veces lo que piden es que sepas hacer lo que hay que hacer. Secundario, ¿no? secundario completo. Sí, pero a ver, vos buscas un empleo y o sea, lo más probable es que no te pidan el certificado, o sea, es obvio, secundario, pero no te lo van a pedir. No es que te piden mostrame los documentos. Te van a preguntar y o sea, no podés mandarte a un puesto de programación sin saber programar. Pero para saber programar, yo te diría, no estudies ninguna carrera universitaria, porque es tarde. Porque en 6 años la vas a terminar y vas a decir, oh, voy a programar en COBOL, estoy exagerando, y COBOL no se usa más que en los bancos viejos. Entonces, esto hay que hacer hay que hacer cosas más cortitas. El gobierno nacional tiene uno que dudable, ¿no?, para programar, pero hay un montón de iniciativas para que puedas aprender algo rápido, invertir a veces... ¿En cuánto? ¿En un año y medio? En menos de un año, o sea, no y programar. tener una salida laboral directa. Y empezar a trabajar de asistente virtual para alguien en China o alguien en Estados Unidos. Sí, el desafío, y es algo difícil, es el tema del idioma, ¿no? Porque solamente con español el mercado está mucho más limitado. Pero cada vez más está pasando esto, y es como hablabas de lo macro antes, vamos a lo micro, la familia, que necesita 186.000 pesos por mes para ser clase media. Cada vez somos menos clase media. Sin contar, ese dato lo vimos, sin contar el alquiler. Es una familia que es propietaria, que tiene obviamente gastos muy acotados, no hace tampoco gastos de compra de ropa o de esparcimiento importante. Para ser clase media, 186.000 pesos. Pero si vos mirás, no sé, el empleo público, los salarios públicos, o sea, en todos lados, no llegan ni a patadas. Entonces, en lo micro, lo que estoy viendo es que mucha gente está diciendo, ok, ¿qué puedo hacer? La Argentina no me resuelve esto. Algunos se quieren ir totalmente, pero suponete que no se quiere ir, me voy de trabajo. No, me voy y trabajo remoto y aprovechan toda la educación que recibió el mundo con trabajar en Zoom. Y está pasando cada vez más. Lo estoy viendo cada vez más. El tema es que no es una iniciativa del Estado, nadie te ayuda, tenés que hacerlo solito, hay que trabajarlo y construirlo. ¿Vos ves que hay, de alguna manera, ¿no?, la vieja idea de 30 años atrás, digamos, ¿no?, cuando nosotros estudiamos, ¿no?, de la clase media como algo aspiracional, la idea de bueno, completar o una carrera universitaria o una formación, ¿no?, mucho de una carrera terciaria, e instalarte con esa posibilidad y esa instrucción en un ingreso que te considerabas de clase media, incluso el poder acceder a un auto, a una vivienda tal vez en cuota o a un alquiler, pero no tener dificultades para pagarlo. Como que todo eso ha cambiado también en las generaciones más jóvenes, como que hay una aspiración distinta, digamos. Sí. A ver, las empresas no entienden nada de lo que está pasando. O sea, los pibes entran al laburo la primera vez y dicen, ah, no me gusta y se van. Y dicen, me voy al dentista y no vuelven nunca más. Y conozco casos de me voy al dentista. Los pibes quieren cosas totalmente distintas que lo que las empresas ofrecen y lo que las universidades ofrecen también. Y es paradójico, ¿no? Porque la expectativa de vida es mayor, sigue creciendo. Sin embargo, nos ponemos más ansiosos, queremos resultados más rápidos. Entonces, hoy lo que yo te diría es, te lo digo como padre, no pensemos como nos enseñaron a nosotros o como lo hicimos nosotros, sino que muchas cosas ellos tienen razón. El pibe sabe que el mundo cambió. Y siempre lo digo dentro de las empresas, que hay que darle espacio al líder joven que quiere adaptar las cosas, cambiar, pero la verdad que desde el punto de vista del país, nadie nos ayuda a eso. Y tengo una pregunta respecto a lo que se conoce como las nuevas economías, ¿no?, de todas las aplicaciones que han podido, de alguna manera, uberizar la economía, ¿no? Todo el tema de Rappi, los servicios a domicilio por aplicación, el propio Uber, es decir, todos trabajos que desde el punto de vista de la economía formal que conocíamos son trabajos precarios, entre comillas, ¿no? Son trabajos que no tienen, obviamente, las condiciones sociales que había antes en la economía, donde vos tenías un salario de relación de dependencia, cobertura social, aporte jubilatorio, vacaciones pagas, todo eso. Pero además, en algunos casos, yo veo que hay efectivamente una precarización. Lo veo los chicos rápido y van para un lado, para el otro y demás.
Pero también es cierto que son un vehículo para aquellos que con eso consiguen un ingreso tal vez mayor que esto que estamos contando, formales o similar, y les permite hacer otras cosas para poder tener otros objetivos. ¿Esto es un poco así? Es así. A ver, ahí te diría, aprovechando que hay un legislador cerca, te diría que en general la ley trata de reflejar lo que pasa en la realidad, pero es difícil que se anticipe. Entonces, el mundo cambió. Hay un montón de formas nuevas de trabajo y nosotros seguimos diciendo, esto es precario. No sé si es precario. Para algunos lo es seguro, pero hay pibes que están estudiando, que agarran la bici y con eso pagan el alquiler de donde están viviendo porque son del interior y están felices. Y antes no existía eso. Entonces, es como, hay que tomarlo un poco con pinzas, en el sentido de que no todo cambio es malo, no todo cambio es bueno, pero muchas veces el cambio es inevitable. Entonces, esto está sucediendo. Hoy hice un Cabify y un Uber. Pedí 2 cosas para que me tenían que traer a casa al mismo tiempo y al mismo tiempo tuve 2 pibes en moto trayéndome cosas a casa porque yo no podía ir. Y eso para mí tiene, o sea, yo hubiera pagado más dinero. Esa es la verdad. Porque para mí tiene un valor enorme desde el punto de vista del consumidor. Entonces, no hay que perder de vista que estamos más contentos con los Netflix, con los Uber, como consumidores. Entonces, tal vez hay que mejorar un poco, evitar esa precariedad, pero hay muchos que están contentos también dando ese servicio. No es malo. No, y es algo que además de todos los descalabros que tenemos en la Argentina, es algo que pasa mundialmente, digamos. Claro. Hay que ver también las tendencias y en todo caso cómo te adaptás como país. Leo, gracias, como siempre, un gusto.